el Satán no existe como un personaje en sí, ojo, como un personaje en sí que sea el creador del mal, sino que sería la parte ejecutora del mal. Recordemos que, digamos, en dos veces en la Torá tenemos la palabra Yetzer Hara, la inclinación al mal y todo lo que tiene que ver con ello. Pero, según los registros arqueológicos que nosotros tenemos, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, este tipo de noción de un ser maligno comienza en los esenios, en la secta de los esenios, que era una secta con influencias apocalípticas. Por ejemplo, cuando tú ves el rollo 4Q268, ahí te va a hablar directamente incluso de Mastema, que significa hostilidad en hebreo. Tú lo debes saber. Entonces, en ese paso, este ser, digamos, se conoce como un ejecutador e incluso se habla de los hijos de la oscuridad o los hijos de las tinieblas y va en referencia a una visión absolutamente distinta que era el judaísmo tradicional hasta esa época. Muchas veces nosotros podemos entender que este tipo de influencia se logró por el paso del zoroastrismo. Cuando Ciro el Grande liberta a los judíos en Babilonia, lleva más de 40.000 judíos a vivir a lo que hoy conocemos como Palestina, entre comillas, y el resto de judíos se quedó viviendo en Babilonia. Hubo una influencia súper grande con el tipo de visión del bien y del mal, Ahura Mazda y Angra Mainyu. Entonces, desde ahí en adelante, una porción de los judíos comienza a tener una perspectiva absolutamente nueva por las influencias del sincretismo. Entonces ya en el siglo I es absolutamente normal entender que algunos judíos, obvio, no todos, que algunas sectas judías, diferente a los saduceos y a los fariseos obviamente, en este caso a los cristianos, que serían también una secta apocalíptica, tuviesen una visión muy parecida a la que tenían los esenios 150 años antes de Jesús. Entonces nosotros podemos ir entendiendo que tal vez la influencia del ser satánico o ser ejecutor del mal e incluso el líder de un ejército maligno no viene de una influencia romana, digamos, como para aclarar, porque hay muchas personas que piensan eso, sino viene de una influencia persa que se va dando paulatinamente con el tiempo hasta que nace una secta llamada los esenios. No sé qué opinas de eso. Quiero tocar varios puntos. El primer punto es la anacronía que mencionaste, que si los manda a Palestina, no existía ese término aún, los manda a Judea, ¿sí? Sí, por Em, eso que hago el sí, comillas. pero la terminología acá es importante porque hay personas que creerán que esa palabra sí que existía. Pero Ah, en todo caso, em, sí, lo que dices del zoroastrismo, de hecho, tengo un video explicando ese tema, que la influencia de la dualidad en las culturas grecorromanas parte de ese choque cultural que hubo con el helenismo, que se expande en lo que, recordemos, Alejandro Magno, para esa misma época, de hecho, siglo II, siglo IV antes de la Común, conquista lo que era combate con el rey Darío, conquista Persia, y así es como colisiona lo que es la mitología griega con el zoroastrismo, que tienen dos dioses para los que no conocen acá. Aquí es donde entra lo que tú dices, que esto es justamente el tema en concreto. Bene Hoshech uvne Or. Así es como lo dicen los rollos de Qumran, la cual que mencionaste, 4Q, que son los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. La secta de Qumran, que se estima que venía de los esenios, pero no eran los esenios, sino que era una derivación que pudo venir de los esenios porque tenían cosas del Era ascetismo. era una descendencia más que nada que se posó a las orillas de Esenia. Entonces, más que nada, por eso se le llaman los textos de los esenios. Pero en realidad es una descendencia persa que puede haber influido muchísimo, pero se conoce como la secta de los esenios, netamente que también tendría una categoría judía dentro de. Pero sí, ojo, el tema de los hijos de la oscuridad con los hijos de la luz va influenciado en dos cosas. Una, para las personas de la época, quien fuese tu enemigo de lo que tú creías era un hijo de la oscuridad también. Entonces, no Es, solamente, claro, iba dado hacia tal vez una noción más, digamos, a ver, no sé cómo decirlo, tal vez demoníaca o algo así, que, digamos, vemos nosotros, sino que iba en el sentido de que si tú vas contra mis creencias, estás siendo utilizado por la hostilidad, en este caso, y eres un hijo de la oscuridad, por tanto. Entonces, de ahí fue evolucionando esta creencia con el tiempo, hasta casi 200 años después, que llega el cristianismo con una creencia muy parecida
al tema, e incluso lo que es el pesaje que hace Jesús va muy en relación al calendario que tenemos en los jubileos, por ejemplo. Entonces, hay mucha, digamos, mucho parecido dentro de estas dos visiones que nosotros podemos tener. Sí, pero es justamente acá aunque lo planteaste, justamente lo que yo quería plantear, lo dijiste tú, que ¿cuál es la enorme diferencia? Que en los rollos de Qumran, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad no son entes metafísicos, son personas. Los hijos de la luz son los sacerdotes de la casa de Tzadok, no sé qué es en español, Sadok, quizás, que fueron sacados del templo porque fueron reemplazados por otros sacerdotes que puso Roma. ¿Sí? No, no que puso Roma, perdón, que puso durante el reino jasmoneo. Y ellos son como son sacerdotes, lo que decían en la secta de Qumran, es que nosotros somos los verdaderos sacerdotes, los de la casa de Sadok, y los que están en el templo son falsos sacerdotes, porque se tomaron el poder después de la rebelión contra los Seleucidas. Entonces ellos son falsos y ellos son de la oscuridad. Nosotros somos los de la luz. Entonces lo que tú Claro. dices era una contraposición ideológica, política incluso. No algo Sí, trascendental que está en el espíritu de la persona, sino que era un linaje literalmente para demostrar un punto de poder político. Pero eventualmente la secta de Qumran termina desvaneciéndose, sí, por todas sus teologías ascéticas. De hecho, algo que tú planteas de lo del jubileo, el calendario del jubileo, la mayor experta de Israel de este tema, la doctora Rachel Elior, que es la que más ha investigado el tema del calendario del jubileo, ella descarta la existencia de los esenios. Ella dice que los esenios ni siquiera existieron, que es un planteamiento que salió de tres textos de fuentes antiguas que son Josefo, etcétera. Pero entonces, solo para ver que hay cosas que incluso en la academia son muy discutidas, ¿eh? Y también, de hecho, Adolfo Reutemann, que es la eminencia, Adolfo Reutemann plantea que el cristianismo es una evolución o una mutación de la perspectiva esenia, que tú también, creo que también Antonio Piñero menciona que el concepto apocalíptico sí, es correcto. posible de ese encuentro del pensamiento de Qumran, que personas que abandonaron el desierto de Qumran tuvieron contacto con los primeros cristianos y así se desarrollaron las ideas del cristianismo naciente. En ese sentido es plausible, pero su origen definitivamente era un origen político que al mezclarse con el helenismo y al mezclarse con el zoroastrismo, dio a luz a lo que es el pensamiento cristiano. Sí, correcto. Bueno, un gusto haber charlado y todo. Cualquier cosa. Ah, lo otro, te quería hacer una invitación. Voy a hacer un live en algunos días más. Bueno, todo esto me dedico a la historia antigua y un poquito de egiptología. Entonces, me gustaría hablar sobre un tema y tenerte de invitado a ver si podemos Ah, coordinar, por último. gracias por la Así que, invitación. ok. Bueno, Wow, que estés gracias. muy bien. Cuídate.